Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Un gusto enorme tenerte. Un placer. Un beso grande a Diego que está con los Pumas. O no, Dieguito, está ahí por el norte, sí, por ahí sí, dando sí, vuelta. sí. Ceci, diabetes infantil, ¿qué tema? Primero que poco conocemos, es un tema que desconocemos bastante. Me interesaría que partamos un poco de esclarecer qué es la diabetes infantil. Bueno, cuando hablamos de diabetes infantil, antes se decía la diabetes insulino dependiente. Tenemos que saber que la diabetes que aparece en los niños, en más del 90% de los casos, es una condición autoinmune, en la que el cuerpo es la que destruye las células del páncreas. El páncreas lo tenemos por acá, atrás del estómago, que es el que fabrica la insulina. Bien. Y la insulina es una hormona súper importante, súper importante. ¿Se te ocurre para qué? ¿Sabes que no? No tenés idea. ¿Para procesar? Para procesar, para aprovechar todos los nutrientes del cuerpo. Que si no tenemos insulina o no producimos insulina, ahí ya aparece un problema. ¿Sabés qué sería interesante? ¿Qué? Pensar qué pasa cuando comemos. A ver. ¿Te gustan los fideos, por ejemplo? Acá Todo tengo me un vuelve platito. loco, lamentablemente. Todo, menos alguna cosa, pero todo Menos lo alguna demás... cosa que la dejamos Sí, por ahí pero corridita. todo lo demás me bueno, vuelve está bien. loco. Yo vi que me estuvieron pellizcando un poquito. Mira, Ay, tenemos acá un Vaya platito. acostumbrándose, licenciada, acá suele pasar. Tenemos un platito de fideos. Bien. Una persona sin diabetes tiene una buena producción de insulina, va a comer ese platito, un bocado de ese alimento. ¿Qué contiene? Mucho Los fideos, hidrato. hidratos de carbono. ¿En Ajá. forma de qué? ¿Qué son? Azúcares, ¿en encadenado, forma de ¿no? qué? Ay, como mi collar. Como su collar. Por eso yo lo traje y me vine No, elegante. sí, cuando hablaba de elegancia, ahora entendieron todo, ¿no? Ah, claro, Bueno, son los hidratos son los que yo hidratos. llevo Eso, claro. bien. Estas cadenas muy largas son almidón. Cuando uno mastica, empiezan a romperse, pero necesitamos de las enzimas. Masticamos, Sí. ¿pasan a dónde? Al esófago, Bien, tenía miedo que me digas la tráquea y No, nos íbamos a atragantar. No. Va al esófago, muy bien. Al estómago. Ay, chicos, el me estómago- está tomando examen. Ay. Me puse nervioso ya, pero voy bien, ¿no? No, bueno, Voy bien, si voy sabés bien. bailar estas cosas No, también voy son bien, voy bien, muy importantes que las tengamos que saber. Bien. Entonces llega al estómago. En el estómago para los hidratos de carbono no tenemos una digestión, sí en el intestino. Pasan por acá, Sí. salen del estómago, llegan al duodeno yeyuno y ahí tenemos El duodeno yeyuno. unas enzimas que son como tijeritas. Y ahí es como cortan si y a siguen procesando. ¿Ves cada pelotita de este Sí. collar? Cada pelotita es glucosa. Bien. Entonces yo empiezo con esas enzimas a cortar y nos queda solamente la glucosa. ¿De dónde va? Del intestino hacia la sangre. Directo. ¿Para qué? La sangre va directo, se absorbe por distintos tipos de transportadores. Bien. ¿Para qué sirve la glucosa? Primero para el cerebro, es el nutriente esencial para que podamos pensar bien, para que estemos muy activos y para llegar al cerebro no necesita nada. Y ya hablaste de un montón de consecuencias, ¿no? De una diabetes y pienso en cómo puedo percibir o se puede percibir una diabetes infantil. Ahí vamos a los síntomas. Mira, una persona sana que tiene una buena producción de insulina, cuando come, absorbe estos alimentos, la glucosa, que cuando está en la sangre se llama glucemia. Bien. Va a ir a distintos lugares, al cerebro siempre. Bien. Tiene vía libre, no necesita permiso de nadie. Perfecto. Pero para ir a otros lugares, por ejemplo, el hígado que está por acá, para entrar al hígado necesita de la insulina. Si no tiene la insulina, no puede guardarse. Epa. Tenemos lugares que son como depósitos. Un tanquecito lo tenemos acá, en el hígado. Otro tanquecito lo tenemos en el músculo, que es lo que nos permite tener energía para cuando hacemos deporte. Imagínate que los Pumas seguramente comen un montón de carbohidratos. Todos los deportistas. Todos los deportistas. Entonces, la insulina permite que vos tengas cubierto ese tanquecito en el hígado y después vayas a cubrir el tanquecito en el músculo. Si comimos mucho más de lo que necesitábamos y nos quedan residuos, nos quedan restos, se va a guardar a tejido adiposo. Perfecto. Ahí sí es donde uno dice, bueno, comí de más. Y genera lo que conocemos como Pero bueno, permite tenor que graso. vos en otro momento puedas usarlo como fuente de energía. Es reserva. Es reserva. Perfecto. ¿Qué sucede cuando falta la insulina? A ver. Al hígado no va a poder entrar. No, porque no tenemos No ese, va a poder ese entrar filtrado, ¿no? Porque no es el filtrado, es la llave. La llave. La Bien. insulina es la llave. Para el cerebro no necesitamos llave, pero sí. No necesitamos llave, por eso a lo mejor no nos sentimos mal al principio. Perfecto. Pero el hígado, al no tener esa llave y no tener Sí. la capacidad de poder fabricar ese depósito de glucógeno, se llama hepático, empieza a producir glucosa.
Por eso, aunque uno no coma carbohidratos, la gente, por ejemplo, que hace dieta cetogénica, igual va a tener niveles de glucosa constantes. Ahora, el músculo no va a recibir combustible y va a estar cansado. La persona que empieza a desarrollar síntomas de diabetes va a estar muy cansado. ¿Y qué pasa con toda esa azúcar que está dando vueltas en la sangre y no puede entrar a ningún lado porque nos falta la llave? El cuerpo la empieza a eliminar por orina. Bien. Arrastra agua y empezás a hacer mucho pis. Los chicos hacen mucho pis. Las mamás están preocupadas porque el nene hace mucho pis. ¿Es una enfermedad que se detecta por análisis de sangre, de orina, En ambos? general, estos síntomas son Sí. síntomas muy claros. Bien. Se llama polidipsia cuando tenemos Sí. mucha sed. Cuando vos haces mucho pis, te deshidratás. Sí. Entonces vas a tener mucha Perfecto. sed. Haces mucho pis, estás muy cansado y en los chicos se ve muchas veces una pérdida de peso involuntario. Bien. Si este estado se descompensa, llegan a lo que se llama una cetoacidosis. Bien. Y allá uno va con este cuadro a alguna clínica, a alguna guardia y te van a decir, te van a pinchar el dedito, te van a medir la glucosa y la glucosa va a estar muy alta. A partir de ese momento, todo se arregla con insulina. ¡Apa! Ahí dijiste una Todo palabra. se arregla con Ahí dijiste insulina. una palabra Pero bueno, clave. porque el cuerpo no la está produciendo, entonces vamos a empezar a inyectarnos insulina de afuera. Y tenemos que empezar a ver cómo es todo el tratamiento. Bueno, y ahora un ¿Qué niño, comerán los eso. niños con diabetes? Te iba a preguntar, ¿un niño tiene restricciones alimentarias? ¿Un niño con diabetes infantil puede tener una vida, primero, normal Absolutamente, o común y no tiene saludable? ninguna limitación. Bien. Tampoco desde lo alimentario. Un chico con diabetes puede comer ¿Puede de comer todo. azúcar? Puede comer azúcar, puede igual que un chico sin diabetes. O a sea, ningún chico le vamos a dar Bien, mucha cantidad claro, de azúcar. O sea, siempre O sea, conscientemente, siempre en un patrón alimentario, ningún alimento está prohibido. Opa, Pero hay una bien. técnica. A ver. Hay una técnica que no todo el mundo la conoce. A ver. Se llama conteo de carbohidratos. Entonces vamos a comer los alimentos fuentes de carbohidratos asociándolos con una dosis de insulina. Bien. Me vuelvo a comer este plato que me está tentando mucho. Este plato tiene 60 gramos de carbohidratos. Ujú. Cuando vamos al médico nos indica un ratio de insulina, que es lo que significa esa relación. ¿Cuánto necesito de insulina? Es un poco como imitar al páncreas. Una persona con diabetes piensa como si fuera páncreas. Espectacular. Entonces yo me como este plato de fideos Sí. y tengo que saber cuánto estaría produciendo mi páncreas si funcionara. Entonces yo digo, una persona, por ejemplo, que tiene una relación carbohidratos-insulina de 20, para comerse ese plato de fideos se va a poner 3 unidades de insulina. Espera un ratito, se lo come sin problema. Y sus valores de glucemia se van a mantener estables. ¿Esa insulina se puede aplicar una vez o varias veces al día? No, a lo largo del día se aplican muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Dependiendo de la cantidad que Claro, necesite su organismo y según lo que ingiera. Exactamente. Vos tenés 2 tipos de insulina. A ver. Una insulina lenta, que es la que Sí. frena este hígado para que no Perfecto. produzca glucosa, y una insulina rápida que te la vas a aplicar con cada alimento que contiene carbohidratos. Si yo, por ejemplo, me como solamente unos huevitos, Sí. Proteína, mucha proteína. mucha proteína, ¿tiene hidratos? No, no hay hidratos. Acá lo dice. No. Me estás haciendo trampa. Ay, no, acá no hice trampa. Soy tramposo, pero acá juro que no. O sea, no voy a decir que ¿No no. estabas preparado? No, pero Bueno, bueno, acá porque tenemos, por me gusta ejemplo- porque como mucho huevo por día en el desayuno, mucha Me proteína, encanta, mucha clara de me huevo. parece que al huevo hay que darle un buen lugar. Sí, 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 totalmente. Tenemos carne, tenemos pescado, Bien. tenemos quesito. Todo lo que no contiene Tenemos hidratos. aceite, por ejemplo. Acá no hay hidratos. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo me como un bifecito de cerdo o un pescadito con arroz, Ujú. solamente voy a contabilizar los carbohidratos que tiene el arroz. Pero sí, todos los alimentos fuentes de carbohidrato van a tener que ser contabilizados, lo ajustamos con una dosis de insulina y después vamos viendo en el tiempo si hace falta hacer o no ciertos ajustes. Lo mismo con las legumbres, lo mismo con las coles. Bueno, si uno piensa, por ejemplo, en las legumbres, Sí. las legumbres tienen el mismo tipo de almidón que puede tener el pan, Bien. pero son más lentas al absorberse. Sí. Eso se llama índice glucémico. Bien. Las lentejas, los garbanzos tienen mucha cantidad de fibra y tienen un índice glucémico mucho más bajo. Espectacular. Entonces, en vez de hacer pico de glucosa, se absorben muy lentamente. El pan blanco, por ejemplo, se absorbe muy rápido. Bien. Pero si yo al pancito me lo como con unos quesitos y le pongo un huevito, Va bien. se baja esa velocidad de absorción y está buenísimo. Para evitar esos picos, además de la medicación, ¿podemos entonces implementar en la dieta de un niño con diabetes
legumbres Por es bueno supuesto, para evitar muy esos recomendable. picos. Bien, bien. No para evitar los picos, ¿Para porque qué? son alimentos. Bien. Primero, fuentes de carbohidratos Sí. de muy alta calidad. Perfecto. Y también tienen proteínas de muy alta calidad. Bien. Y es verdad que si bien no hay ninguna restricción, hay quienes pueden elegir un patrón vegetariano y también es una muy buena fuente de aminoácidos esenciales. Licenciada, ¿qué pasa con la fructuosa, el azúcar natural de la fruta, que seguimos vinculando o indagando sobre el azúcar que contienen los alimentos y los puede consumir libremente un niño con Bueno, diabetes? por ejemplo, acá no tenemos azúcar, pero puede estar contenida en ese alfajor que está ahí Sí. adelante. La restricción del azúcar es para toda la población en general. La Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años que dice nadie debería consumir más del 10% de su valor calórico total en azúcares. ¿Por qué? Porque el exceso de fructosa, no especialmente porque la gente coma mucha fruta, puede tener consecuencias metabólicas. Bien. Entonces no es por la diabetes, Bien. no es porque sube mucho la glucosa, es porque no nos hace bien, acumula grasa en el hígado. Con respecto a la fruta, no hay ningún problema, también hay que contabilizarla. Yo, por ejemplo, agarro una de estas manzanitas Sí. y ya sé que tiene 20 gramos de carbohidratos. Bien. Entonces, a la hora de elegir mi almuerzo, Ya está, claro. le sumo la fruta, que es muy rica en fibra además, que no tienen a lo mejor los alimentos ultraprocesados. ¿Se puede prevenir la diabetes? Qué buena pregunta, porque los padres muchas veces Porque se preocupan. deben sentirse frustrados los padres cuando un hijo es diabético y dice, ¿qué hice mal? Lo Ay, alimenté mal. Ay, pum, ¿No? póngame un botón. No es Ping. diabético. ¿Eh? No es diabético. Bien. No es diabético. Bien. Te lo repito de nuevo, si Muy querés. bien, sí, sí, Tiene diabetes. espectacular. ¿Y qué Tiene diferencia hay? diabetes. Es una condición que no te define como persona. Espectacular. ¿No te parece diferencia? Mucho. Es Sí, sí, enorme sí. la diferencia. Re. El chico vive con diabetes, tiene diabetes, pero tiene una identidad que va más allá de esa condición. Sí, 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 es espectacular. re importante y a veces uno se equivoca y lo dice mal. Sí, sí, sí. Y vos no estás en tema y no, tenés por qué el saberlo. no conocimiento. Claro, pero no. Perfecto. Yo lo escucho y a mí me duelen los oídos. Sí, claro, claro. Entonces, una persona... es una condición que no se puede prevenir. Bien. Tiene un componente genético y hay un Ajá. detonante ambiental, pero no se puede prevenir. Sí se puede tratar. No es que un chico está comiendo mal y por eso aparece la diabetes. Sí se puede tratar. Sí se puede tener tratar. una vida normal. Absolutamente. Deportiva. Hay muchísimos deportistas todo. de elite que no tienen ningún tipo de limitación. Lo que tenés que hacer es, como yo te decía, Sí. un poquito más de trabajo, tomarte un poquito más de trabajo para estar pensando cuánto tiene de carbohidratos, cuánto me aplico de insulina, qué ejercicio voy a hacer después, ir evaluando e ir ajustando. Pero no hay ninguna limitación para vivir con diabetes y es súper importante que nos llevemos eso también en la cabeza. Perfecto, me ¿Y encanta. sabes qué te escuché hace un rato ¿Qué? decir, A ver. donde me sentí súper identificada? ¿Qué? Qué lindo que vos sentís, que haces lo que te gusta y no trabajás. A mí me pasa lo mismo. Bueno, y cuando comunicás y estamos charlando sobre esta condición, diabetes infantil, la verdad que lo haces de una manera, primero, tan fácil de entender y la haces cercana, y eso se habla de que sos una profesional con No, vocación. muchas gracias. Con vocación, así que te lo agradecemos. La licenciada Muchas gracias. Cecilia Martinelli. No Un sé si placer. querés compartir tus redes, contanos dónde te encontramos, y un placer enorme que hayas En venido. Instagram me pueden ver en cecilia.martinelli1. Un gusto enorme. Muchas gracias. Gracias y bienvenida siempre. Gracias por la Gracias, invitación. gracias. Permisito, Chau, me chau. voy a trasladar a la otra mesa.